Hola maestro Francis Ramírez, mi nombre es Julián Antonio Ruiz Piña, matrícula 2021-2201 y en este video le explico la información, la tarea que usted dejó en la plataforma acerca de la Big Data en nuestro ambiente. Comenzamos por la primera pregunta, que es ¿cuántos tipos de datos existen? Entonces, para responder algo rápido, podemos decir que los datos, antes de decirle los tipos, que los datos son simplemente aquellas informaciones o aquella información que puede representarse por un solo valor, por un número, una letra o un símbolo o un símbolo de datos compuestos, que por su parte son aquellos que están formados por una confirmación de datos, perdón, por una combinación de datos simples. Por ejemplo, una cadena de texto es un tipo de dato compuesto porque está formado por una secuencia de caracteres. Entonces, ya partiendo de esto, podemos decir cuáles son los tipos de datos que hay. Bueno, los principales que existen son los datos numéricos, los cuales son lo que representan los números, pueden ser enteros, reales, re- racionales, complejos, etcétera. Luego tenemos los lógicos, que son lo que se representan por los datos booleanos, que pueden decir, o sea, se puede decir que son verdaderos los datos verdaderos o falsos. Luego tenemos los de carácter, que representan un solo carácter. Luego tenemos lo de cadena, que se representa por una secuencia de caracteres. Luego tenemos lo que son los de arreglo, que son los datos que representan una colección de datos del mismo tipo. Luego tenemos lo que son los datos de registro, que representan una colección de datos de diferentes tipos que ya han sido recolectados. Y por último tenemos los objetos. Los datos de objetos representan una estructura de datos compleja que pueden contener datos, métodos y propiedades. Luego aquí pasamos a qué es la Big Data. Bueno, la Big Data no es más de que es un término que se utiliza para describir los conjuntos de datos que son demasiado grandes o complejos para ser procesados con las herramientas tradicionales de análisis de datos. Estos conjuntos de datos pueden provenir de una variedad de fuentes como sensores, redes sociales, transiciones comerciales, etcétera. Las principales las características principales o principales detalles de la Big Data son los siguientes, que son el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad. Luego tenemos cuál es el objetivo principal de la analítica de datos. Bueno, el objetivo principal eh, es la analítica, o bueno, es el principal, el principal objetivo del análisis de datos es la, el análisis de datos a extraer de información valiosa de distintas informaciones. O también podríamos decir que el objetivo principal de la analítica de datos es extraer información valiosa de los datos. Más bien, esta información puede utilizarse como decisiones, bueno, para tomar decisiones, para mejorar procesos, para identificar oportunidades, para eh, avances en el mercado y cosas así por el estilo, etcétera. Luego tenemos cuáles son los tipos de analítica que hay. Ya está la analítica descriptiva, la analítica predictiva, entre otras. Luego tenemos etapas donde la ética puede ayudar a la ciencia de datos. La ética puede ayudar a la ciencia de datos en todas sus etapas, desde la recolección de datos hasta la interpretación de los resultados, o sea, cómo usted interpreta los resultados que obtuvo ya de esos datos que ha recolectado. En la recopilación de datos, la ética puede ayudar a garantizar que los datos compilen de forma justa y ética. Esto incluye respetar la privacidad de los individuos y evitar la discriminación. Ya con esta información, gracias por escuchar mi exposición, profesor. Buenas noches.